Salmo 78. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Listo, lea conmigo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bien, hoy voy a compartir un sermón que le he puesto por título: Escucha el pasado. Escucha el pasado. Amén. ¿Cómo le puse? Escucha el pasado. ¿Cuántos saben que nosotros nos manejamos en tres tiempos? Nos manejamos el tiempo pasado, algo que ya pasó, algo que ya ocurrió, algo que ya no podemos cambiar, ¿cierto? Estamos en el presente, en este momento. El presente es como un suspiro, ¿no? Y está el futuro, que es lo que todavía no hemos vivido, que vamos a vivir, ¿cierto? Alabado sea el Rey de Gloria. Y por eso he puesto escucha el pasado. Mis amados hermanos, cuando tú lees el Salmo 78, si te das cuenta en tu Biblia, vas a darte cuenta que la Biblia empieza con un pequeño titulito que se llama Masquil. ¿Masquil de quién? Masquil de Asaf. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿qué significa eso de masquil? ¿Por qué el título del Salmo es masquil? No, el título no es el que está más arriba. En mi Biblia, por ejemplo, dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, ¿no? Pero aquí yo quiero decirte que el verdadero título es Masquil de Asaf. Y el autor, obviamente, fue Asaf, y que fue un gran cantor, que fue un gran músico en el tiempo de David y del rey Salomón, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres conocer un poco más acerca de Asaf, pues Asaf es mencionado allá en el primer libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas se le menciona justo cuando él estuvo acompañando al rey David y acompañando al rey Salomón en sus reinados, obviamente. Pero hay algo que me llama la atención acerca de Asaf, es que Asaf era como músico, era cantor, pero también era un vidente. Significa que tenía un don de profecía. Y esto es algo extraordinario, y eso lo dice, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas 29:30, donde nos cuenta, ¿cierto?, que él era un profeta, y cada composición musical que el Señor le dio, se lo dio con un efecto profético. O sea, todo tenía profecía. Es impresionante, ¿no? Pero cualquiera persona no puede cantar la alabanza. Cualquiera persona no, porque tenga habilidades de pronto musicales, o tenga de pronto que tenga buena voz, o tenga buena habilidad para tocar algún instrumento, no necesariamente califica para estar en la alabanza de la iglesia, sino que tiene que tener algo más allá que la simple habilidad. Tiene que tener un sentir, o un deseo, o una sensibilidad hacia las cosas del Señor. Él tiene que estar perceptivo acerca de los movimientos, cómo se mueve el Espíritu Santo en el culto, por ejemplo. Y Asaf tenía esa característica. Por ejemplo, por eso él era el director del coro de la alabanza de David, porque él tenía el mover, él sentía cómo se movía el Espíritu Santo, y entonces sabía en qué momento la música iba a ser más rápida, o en qué momento la música iba a ser más calmada, en qué momento el Espíritu se movía. Entonces, de acuerdo a cómo se movía el Espíritu, él también se movía. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, fíjense qué interesante, porque este es el hombre, digamos, del Salmo 78. Y resulta que escribe este salmo, es un salmo histórico, porque él cuenta toda la historia de Israel allí, pero lo cuenta de una manera para que, como una lección, escuchen, es como una lección. Esta historia se convierte en una lección que dice él, estas cosas no deberían repetirse. Estas cosas, mire cuántas cosas hemos pasado nosotros como pueblo,
Y a esta altura, ustedes sí recuerdan todo lo que ocurrió en el desierto. ¿Ocurre cuántas personas murieron en el desierto? ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió allí? ¿Por qué hubo juicio? ¿Por qué hubo esta situación? Y entonces lo que hace lo que hace Asaf es traer a la memoria a estos pueblos la infidelidad de Israel, porque Israel en todo momento fue infiel y es un pueblo infiel delante de un Dios muy fiel. Esto es algo impresionante. Por eso la gente, cuando Asaf trae este salmo, la idea de él es que la gente no vuelva a ser incrédula, que la gente crea en el Señor. ¿Y cómo sé que una persona es crédula? Bueno, la persona es crédula porque él no vuelve a repetir los errores del pasado. La persona es crédula porque no vuelve a repetir los errores del pasado. Entonces, fíjense, aprendamos del pasado, porque si tú aprendes del pasado, vas a poder enseñar sobre el futuro. La idea de todo lo que está en la Escritura es que hay cosas que están malas en la Biblia, hay cosas que los escritores sagrados se han preocupado por registrar, errores que cometieron hombres y mujeres de Dios, errores que cometieron hombres y mujeres que no son de Dios, las cuales trajeron consecuencias funestas a su vida y a su pueblo, a sus familias, y quedaron registrados en las Escrituras con el único fin de que quien la lea pasando el tiempo aprenda la lección de esas experiencias y no cometan los mismos errores, sino por el contrario, que tomen los buenos ejemplos que están allí y los adopten para sí, para que vean la gloria de Dios. Escucha al pasado, amado. Escucha al pasado, diga conmigo, escucha al pasado. Y Dios quiere obtener la atención nuestra. Aprender del pasado nos capacita para proyectar el futuro. El versículo 1 dice: Masquil de Asaf, escucha pueblo mío, dice Asaf, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice el salmista, dice el Señor: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, ¿qué hicieron? Nos la contaron. O sea, en ese momento podemos decir que los padres tuvieron un acierto. El acierto fue que ellos se preocuparon por contarle a sus hijos acerca de las maravillas de Dios. Y fíjense, el versículo 4 dice: nosotros tampoco las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, sus maravillas que hizo. Gloria al Señor. Y aquí encuentro tres elementos importantes. Oiga, escucha esto que voy a decirle. No hay nada más triste, no hay nada más triste que recordar lo que pudo haber sido el potencial no realizado. Lo lleva uno a la escena del fracaso, y hay algo que susurra a nuestros oídos, que siempre he escuchado en todo momento, y es personas que dicen: si tan solo yo hubiera hecho tal cosa. Gracias. Si tan solo yo lo hubiera hecho. Pero ¿por qué dicen esto estas personas? Porque cuando lo dicen, ya no hay tiempo para hacerlo. Porque cuando lo dicen, ya ha pasado mucho tiempo y ya no hay la oportunidad ni el impacto para hacerlo de la misma forma. Por ejemplo, he escuchado personas que pierden sus seres queridos y tuvieron la oportunidad en vida de pasar tiempo de calidad con sus seres amados, pero cuando ya están en el lecho de muerte o en la funeraria, llega la pregunta recurrente: si tan solo yo lo hubiera hecho con él, si tan solo hubiera pasado tiempo de calidad con él, si tan solo hubiéramos leído la Escritura juntos, si tan solo hubiera invitado a cenar más seguido. Y fíjense que hay muchos debieras haber hecho, y van a llegar a nuestra mente esos debieras haber hecho. Y fíjense que hubo muchos debieras haber hecho en la historia de Israel. Lo que Israel tenía que haber aprendido, ¿cierto?
lo que ellos debieron haber esperado pacientemente. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquel suceso cuando Moisés subió al monte Horeb a recibir las tablas de la ley, escritas por la misma mano del Señor? Pero Moisés, usted recuerda la historia, se demoró en bajar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel por la demora de Moisés? Ellos creyeron que Moisés había muerto, de tal manera que hicieron un ídolo, recogieron oro, recogieron joyas y fundieron un becerro de oro, un toro de oro, y empezaron a adorarlo diciendo: ese toro nos sacó de Egipto. Pero pasó el tiempo y usted va a recordar que Moisés bajó, y cuando vio todo lo que ocurrió, muchos murieron. Ellos, pasando las generaciones, debieron haber esperado pacientemente al monte Sinaí hasta que Moisés regresara con la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. No lo hicieron, mis amados hermanos. Ellos debieron haber aprendido a esperar. Ellos debieron haber destruido a los cananeos. El Señor les dijo: la tierra a la cual van a pasar a poseer es tierra de bendición, pero hay pobladores los cuales ustedes tienen que sacar. Escuche, no los sacaron a todos. Y pasó el tiempo y usted va a encontrar que Israel pagó las consecuencias de su desobediencia parcial, y empezaron a venir los pensamientos: debimos haber hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos, no lo hicimos. Y esto, cuando tú empiezas a pensar en los fallos que tú tuviste en el pasado, pero no haces nada para corregir esos fallos, sino que continúas en ellos, te estoy diciendo algo: estás simplemente garantizando que los fracasos van a volver y van a volver y van a volver. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El repetido fracaso de los israelitas en cuanto a obedecer a Dios les causó la pérdida de muchas bendiciones. ¿Qué fue lo que perdieron los israelitas? Muchas bendiciones que Dios quería darles, que estaba en sus planes darles a los israelitas, pero no pudo darlos. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, cuando empezó su ministerio, allá en Lucas capítulo 4 nos lo relata, dice que Él quiso hacer milagros en la ciudad donde fue criado? ¿Cómo se llamaba aquella ciudad donde fue criado Él? Nazaret. Todos sabemos que Cristo no nació en Nazaret. Él se crió en Nazaret porque en realidad Cristo nació en Belén de Judá. Pero dice, cuenta la Biblia allí, que quiso hacer milagros, pero no pudo hacer muchos porque la gente era incrédula. Y yo quiero decirte, el dolor más agudo viene de recordar lo que uno debió haber hecho, y un día llega a llegar un día que es demasiado tarde para hacerlo. ¿Lo repito? El dolor más agudo viene al recordar de lo que debimos haber hecho y no lo hicimos, y cuando nos dimos cuenta, el día era demasiado tarde para hacerlo. Por ejemplo, si tú vas más adelante, unos capítulos más adelante, el Salmo 81, del versículo 13 al 16, lee conmigo, dice el lamento de Asaf, porque este salmo también lo escribió Asaf. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dios quería bendecirlos, pero ellos no permitieron ser bendecidos. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. Ahora vaya conmigo al Salmo 78 nuevamente. Ahora quiero que usted me diga con qué palabra inicia el versículo 1 del Salmo 78. ¿Cuál es la clave para la obediencia? Escucha, pueblo mío, mi ley. Ahora vuelvo y le repito, el Salmo 78 se considera un salmo de sabiduría.
está diseñado para instruir al pueblo de Dios. Le he dicho, la palabra masquil significa sabiduría. Masquil es aquel que está atento para oír. Masquil no es un oidor allí que pasó por ahí, ¿cierto? El tema del Salmo, mi amado hermano, es la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero también el Salmo habla de la generosidad de Dios para con su pueblo, que es un pueblo terco y es un pueblo rebelde. Asaf comienza pidiendo la atención del pueblo de Dios para que pudieran escuchar la sabiduría que Dios iría a decir. Entonces, ¿cómo puedes tú ser bendecido? Y aquí empieza con la primera palabra: aprende a escuchar. Aprende a escuchar. O sea, cuando usted tiene palabras sabias que decir, haga que todo esté quieto. Haga que todo esté quieto. Bueno, dejemos los celulares guardados, por favor. Apague ese televisor. Vamos a poner atención acá. Cualquier distractivo que haya en el ambiente, cuando usted quiere algo importante, usted hace que sea callado, porque puede arrebatar la palabra o la bendición que usted quiere darle a sus hijos. Por ejemplo, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Cuando usted hace un tiempo con Dios, haga que todo se apague. Los celulares en una canastica, ojalá bajo llave, un cajón, todos con la Biblia en la mano, todos con un cuaderno, un lápiz, un resaltador, porque Dios va a hablar. No va a hablar cualquier persona, es Dios quien va a hablar, y Dios quiere bendecirlos, pero para bendecirlos es necesario estar atentos. Gloria a Dios. Va a hablar sabiduría. Escuche, entonces el Salmo 78 comienza con un principio que a veces descuidamos y que en su momento descuidaron los israelitas, ¿cierto? Que aquellos que hablan con sabiduría a los demás, primero tienen que asegurarse que los que van a escuchar de ellos tienen toda su atención, porque lo que les va a enseñar los va a bendecir. Aló. Ve, a veces nosotros, pasa o no pasa, que a veces entre parejas hay desacuerdos, ¿sí o no? Entre parejas hay desacuerdos y de pronto se hace sentir como de pedir perdón, ¿cierto? Entonces llega la persona y dice: mi amor, mira, yo quería decirte, y está por allá con los huevos fritos allá, está por allá haciendo otra cosa, y entonces no está la atención. Entonces pareciera como que: ¿me escuchaste? Sí, ya tranquilo, ya te perdoné. No fue el mismo efecto. Porque cuando usted va a hablar sabiduría, usted tiene que procurar que el ambiente sea correcto para hablar sabiduría. ¿Aló? Y todos los que estamos escuchando, tenemos que prestar atención a cuando se nos habla. Y entonces vuelve y dice, note usted que el Salmo 1, el versículo 1 vuelve y dice: inclinad vuestro oído. Vea, escucha, y luego lo repite otra vez: inclinad vuestro oído. Ahora, ¿qué significa inclinar nuestro oído, amados? Significa que no denota ningún tipo de audición ordinaria, sino por el contrario, cuando alguien quiere escuchar, se convierte en un discípulo. Escuchar no es lo mismo que oír. ¿Aló? Escuchar no es lo mismo que oír. Entonces, un discípulo, ¿qué hace? ¿Oye o escucha? Escucha, porque escuchar es oír con atención. Está escuchando las palabras de su maestro, pero lo hace con una actitud. Escuchar implica sumisión, número 1, y 2, reverencia. Entonces, cuando usted quiere ser bendecido, ¿cuántos son bendecidos acá? Pero ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Aprende a escuchar. El escuchar implica, número 1, sumisión a la palabra, ser enseñable. Reverencia significa respeto en sumo grado, ¿cierto? Usted tiene que decirle a su mente: yo quiero ser reverente. Y cuando alguien es reverente, es silencioso, es serio, ¿cierto? Y porque sabe que quien está hablando tiene autoridad para hablar, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, un buen discípulo no va a permitir que ninguna palabra que sale de la boca de su maestro se pierda. Si tan solo la gente preguntara, yo creería que las relaciones en familia serían mucho mejores. A veces damos por sentado que las personas ya entienden lo que estoy hablando, y a veces nosotros los que escuchamos damos por sentado que ya entendemos que lo que están diciendo, y muchas veces la comunicación está errada ahí.
Y nótese que el salmista lo primero que está diciendo, bueno, yo quiero bendecirlo a ustedes, pero lo primero que tienen que aprender es eduquen su oído. Educa tu oído, amado hermano, educa tu oído. Cuando vengas a la iglesia no te distraigas. Cuando estés conectado a la oración virtual los martes o los miércoles, no te distraigas. Cuando sea abierta a las escrituras, no te distraigas, porque Dios tiene alguna palabra para ti. Y entonces por eso es tan importante ser entendido. Una persona que aprende a escuchar se convierte en una persona entendida, se convierte en una persona sabia. Y de hecho la palabra masquil en plural significa sabios. Sabios, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Sabios de su pueblo. No personas solo con mero conocimiento. Sabiduría es capacidad de poner en práctica el conocimiento en momentos cruciales de la vida. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero cuando llega la prueba no sabe qué hacer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué le falta? Sabiduría. Hay sabiduría para hablar, hay sabiduría para callar, hay sabiduría para saber cuándo hablar y cómo decirlo. A veces decimos, no, es que yo hablo las cosas así, a mí me gusta decir al pan, pan y al vino, vino. No, hermano, tú no eres una persona sabia. Tienes el conocimiento, pero a veces uno con las palabras puede herir. A veces uno con las palabras puede desanimar. Entonces, ¿qué es lo que hace el salmista? Primero aprende a escuchar. Entonces, fíjate que la parte siguiente, digo, el versículo dice, abriré mi boca en proverbios. Diga conmigo, abriré. O sea, ¿para qué tienes que abrir tú la boca? ¿Para decir chistes verdes? ¿Para qué abrimos la boca? Ábrela para decir la palabra. Abriré mi boca en proverbios. Y nótate que el Salmo 49 es otro salmo de sabiduría con referencia a proverbios y cosas escondidas, porque los salmos hablan, dice hablaré cosas escondidas, y no tiene nada que ver con conocimientos ocultos o con conocimientos místicos, sino que cuando el Señor está diciendo te enseñaré cosas escondidas, está hablando de cosas difíciles de entender, que cualquier persona no puede entender en primer momento. ¿No le ha pasado a usted que usted lee un pasaje bíblico y usted, sí está bonito, pero después pasa el tiempo y usted está en el espíritu y cuando lo vuelve a leer, wow, yo no entendía esto que el Señor está diciendo aquí en la palabra? Pues el Señor te acaba de revelar una cosa escondida. ¿Por qué pasó eso? Ocurrió porque tú estabas dispuesto a ser enseñado, o sea, tuviste reverencia y sumisión a la hora de escucharlo a Él. Pero esas son cosas difíciles de entender. No está hablando de brujería, no está hablando de cosas ocultas, místicas, ¿cierto? Entonces, fíjese que el Señor está diciendo, si tú aprendes a escuchar, entonces yo te voy a revelar cosas difíciles de entender. ¿Cuántos quieren aprender cosas difíciles de entender? Y entonces dice, hablaré primero en proverbios. Y de hecho, la palabra proverbio viene del término hebreo masal, y da título al libro de los proverbios, y básicamente significa aprender a comparar. Escuche, aprender a discernir. O sea, cuando tú y yo nos hicimos cristianos, el Señor empieza a entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para aprender a comparar y aprender a discernir. O sea, tú ya no eres una persona común y corriente, eres una persona elegida por Dios, que tiene la capacidad, que tiene el potencial de parte de Dios para aprender a discernir la vida. Eso es proverbio, masal. Y entonces esos dichos que se usan en el ámbito de la vida para iluminarnos acerca de decisiones que tenemos que tomar. De hecho, ¿sabías tú que en Mateo capítulo 13, 35, Jesús citó este Salmo 78? Jesús lo citó. Y me llama especialmente la atención que él citó el versículo 2 cuando el Señor, vamos allá, Mateo 13, 35. Mateo 13, 35, vea que cómo el Señor lo cita este versículo y habla acerca de Asaf. Dice el versículo, dice Mateo 13, 35, dice la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿De qué profeta está hablando? De Asaf. Mateo 13, 35. ¿Acaso aquí está diciendo Jesús que Asaf sí era un vidente, era un profeta?
Entonces dice allá, cuando cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré mi boca, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Estoy citando un salmo, pero Él no está diciendo como escribió el cantante, Él no está diciendo como escribió el adorador, Él está diciendo como escribió el profeta. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando usted adora, usted también se convierte en una especie de profeta. Cuando el salmista dice, las cuales hemos oído y entendido, o sea, lo que está diciendo, que nuestros padres nos la enseñaron, nos la contaron, y Asaf no está trayendo nada nuevo. Escuche, hay cosas que usted ya sabe, pero por alguna circunstancia de la vida, porque no leemos, porque no le botamos interés, se nos olvidan, mi amado hermano. Y no quiero decirte, son cosas que ya son aprendidas, pero que por alguna razón de la vida se nos olvidaron. Cosas que se nos olvidan, que ya tú tienes. Hoy, en muchos lugares, se está pidiendo por más bendición. Hoy en muchos lugares se está diciendo, Señor, bendícenos, ayúdanos con esto, danos un trabajo, danos capacidades, danos fe, y el Señor te responde, ya te las di. Entonces, si ya no las dio, ¿por qué no estamos en victoria? Porque tú eres pesado para escuchar, y porque tú eres tardo para poner en práctica la palabra. Y entonces Asaf lo que está diciendo, bueno, rebelde, ¿por qué ustedes llegaron a tal rebeldía? Porque ustedes no aprendieron a hacer lo más básico e importante de la vida, es aprender a escuchar a Dios. Cuando tú escuchas atentamente a Dios, Dios te da el detalle para hacer cada día de tu vida. Y a mí me asombra esto, porque recuerden ustedes que Moisés era un pastor de ovejas, fue criado en el palacio del faraón, pero él nunca le enseñaron costura. Nunca lo vimos frente a una máquina Singer, una ZZ, una negrita ZZ, una Brother, nunca. La Biblia no menciona ni siquiera que él trabajara curtiembre. La Biblia no menciona ni siquiera que él manejara, que él fuera a trabajar la madera o el oro o los metales preciosos. Pero sin embargo, el Señor le dio a este hombre que no tenía esa experiencia, le dio el detalle de cómo hacer el tabernáculo, le dio el detalle de cómo hacer las vestiduras sacerdotales, le dio el detalle de cómo hacer cada cosa. Él busca, el Señor le dice, Señor, dame sabios de corazón. Pero como esos sabios de corazón no tienen comunicación directa contigo, yo sí, entonces yo les voy a dar esto que tú me dices. La idea tal cual como Dios se la dio a Moisés, tal cual se la transmitió a los sabios de corazón, y tal cual como Dios quería que fuera hecho el tabernáculo y las vestiduras sacerdotales, así mismo fue. ¿Cuál fue el secreto? El secreto fue aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar. Qué cosa tan maluca cuando uno está hablando y por allá le cortan a uno la conversación o le cambian el tema. Qué cosa tan maluca. Usted está hablando algo y usted está diciendo, mira, lo que pasó es que no sé qué. Ay, verdad que tocaba poner los frijoles en agua. Ay, no sé qué. Ay, me acordé que tal cosa. Y pum, ¿y qué íbamos hablando? Se perdió la unción. Cuando usted esté escuchando a alguien hablar, déjelo que termine de hablar. Asegúrese y bueno, y que ya terminó de decir la idea, y hable, diga, bueno, qué tremendo lo que tú dijiste. Sea pausado, tenga tacto para cambiar de tema. Vea, no hay mayor ofensa. Yo digo que es algo muy maluco cuando alguien está hablando a alguien y usted le cambia el tema. Ellos tenían que, para no volver a repetir los errores del pasado, tenían que aprender a ¿qué? Escuchar. ¿Dónde estaba el error? En la falta de escucha. Si tú no pones atención es porque no estás interesado. Si tú no me estás poniendo atención, ¿sí? ¿Uno le ha pasado que usted está hablando con su esposa y de repente el noticiero está allá y están dando una noticia y su esposa le está diciendo algo y usted no haya qué hacer? Si pongo que vaya y está así peleando con usted mismo. Hermano, la noticia la vuelve a repetir, apague el televisor y probablemente salga en las redes sociales, así que tiene oportunidad, pero lo que dice su esposa, su esposo, probablemente no lo vuelva a repetir. Aprende a escuchar las personas correctas. Aprende a escuchar las fuentes correctas. Bueno, y ahorita tenemos, en mi tiempo, cuando uno veía películas eran en Betamax. ¿Qué es eso, pastor? Betamax, repita conmigo, Betamax.
Era un cassette que uno metía en un aparatico y se metía allá y cogía una cinta y empezaba a repetir, ta, ta, ta. Bueno, desde ahí empezado el Señor a dar herramientas para que si usted perdió lo mejor de la película, la pause y escuche lo que su esposa o su esposo le está diciendo a sus hijos. Vean por qué hay tanto problema ahí con la juventud. Porque los hijos no son escuchados por nosotros los padres. ¿Qué es lo que quiere un hijo hoy en día? Ser escuchado. Cuando usted no tiene tiempo para escucharlo, entonces ellos van a buscar a alguien que sí los escuche. ¿Y sabe quién sí está dispuesto a escucharlos? El mismo hijo del diablo. Pero no para darle buen consejo, sino para apartarlo de los buenos caminos. Y eso es, entonces fíjense qué tremendo. Entonces dice que el Señor le está diciendo, tú tienes que aprender a escuchar esto, algo que ya tú sabes. Y dice luego, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Sabe? Asaf sabía que lo que sigue en el Salmo provenía de eventos y temas que sus padres vivieron. Ahora, viene aquí algo interesante. También sabía que lo habían recibido, que tenían que transmitirlo a la siguiente generación, que tenían la responsabilidad de no encubrirlas a sus hijos. ¿Entiende esto? Para el pasaje clásico sobre la enseñanza de fe a los hijos, por ejemplo, vemos allá el Shema descrito en Deuteronomio capítulo 6. Lea usted Deuteronomio 6, dice el gran mandamiento, ¿verdad? Pero hay una parte en el versículo 6 a 9 de Deuteronomio 6 que dice, y las repetirás a tus hijos. Les enseñarás cuando vayas por el camino, cuando entres en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten. Le está diciendo, tienes que repetir lo que Dios es para ti a tus hijos. Tienes que repetirle a tus hijos la Biblia. Tienes que contarle que hablaron en el culto a tus hijos. En lugar de hablar mal de la iglesia, habla bien de las cosas de Dios. Muchos de nuestros jóvenes no quieren venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos ocupamos de que nuestros hijos le cojan fastidio a la iglesia, porque hablamos mal del líder, hablamos mal del pastor, hablamos mal de la pastora, hablamos mal del evento que hubo. Ay, es que repartió un poco, a mí no me dieron el mismo pedazo que le dieron a la hermana Blanca. ¿Será que la hermana Blanca tiene corona? Y yo no me acuerdo que ella dado una ofrenda para el ponqué, pero yo sí di ofrenda y no sé por qué me dieron este pedacito de ponqué. Y entonces nuestros hijos escuchan. Y ellos escuchan, pero ellos no escuchan lo bueno que tú hablas de la iglesia. Ellos escuchan lo malo que tú hablas de la iglesia. Y hoy tenemos terrible que los jóvenes, muy pocos, quieren hacerse cristianos. Tú hablas con un joven y le preguntas, ¿tú qué quieres estudiar? Todos dicen de todas las carreras, yo quiero ser policía, yo quiero ser soldado, yo quiero ser Robocop, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser de todo. Pero no he escuchado el primero que diga, yo quiero ser misionero. ¿Y por qué razón nuestros hijos no anhelan ser cristianos? Porque nosotros mismos nos encargamos de no contarles las maravillas que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros, sino que nos ocupamos más bien de hablar lo malo que puede ocurrir en un lugar como este. ¿Viste? Cuanto más enseñanza de los padres, mejor, yo quiero decirte, va a ser nuestros hijos. La educación cristiana a nuestros hijos no depende de la escuela dominical, no depende de los maestros, porque ellos no van a ser sustitutos de nosotros como padres. Somos nosotros los responsables de educar a nuestros hijos en cuanto al temor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué le debemos enseñar a nuestros hijos? Vean lo que dice el salmista, dice las alabanzas de Jehová. ¿Qué es lo que tienes que enseñarle a tus hijos? Enseñarles a alabar al Señor. ¿Cómo se alaba? ¿Qué más debemos enseñar a nuestros hijos? Su potencia. ¿La potencia de quién? ¿El poder de quién? De Dios. Y las maravillas que hizo. ¿Cuántas cosas tienes que enseñarle a tus hijos? 3. Número 1, las alabanzas del Señor. Número 2, su potencia. Y número 3, las maravillas que hizo. Entonces, fíjense que Asaf estaba preocupado por transmitir al menos 3 cosas a la siguiente generación. Ahora, nosotros no debemos solamente concentrarnos en esta generación, porque todos nos concentramos. Fíjense que eso es una mala cosa.
No, es que queremos bendecirnos, vamos a bendecirnos y pensamos en el apartamentico y si nos vamos a pasar nuestra jubilación por allá en Anapoima y entonces estamos más preocupados por pensar en otros. ¿Y nuestros hijos dónde están? ¿Dónde caben estos planes? ¿Cuándo se jubila un ministro de Dios? ¿Se jubila a los 65 años? Sí. No somos igual que los demás. ¿Cuándo se jubila? Se jubila cuando usted estire la pata. Ahí es donde se jubila, ¿cierto? De resto no. Hay gente que ha dicho, bueno, yo fui pastor por tantos años, yo ya buen uso de retiro. No, mientras usted tenga entendimiento, usted va a toda oportunidad para predicar. Toda oportunidad. Entonces fíjense que Asaf estaba preocupado por preocupar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñar? Cuando tú enseñes este principio, las alabanzas de Jehová, preocúpate. Primera cosa que dijo Asaf, que ellos escuchen. ¿Qué es lo primero que está diciendo? Escuchen. Entonces vamos a alabar a Dios, pero no vamos a cantar mecánicamente. No vamos a cantar por cantar, ¿cierto? Y a veces, ¿qué pasa hoy en día la alabanza? La alabanza ha tenido un degrado terrible hoy en día. Puedo decirte que las alabanzas modernas hoy rescataría por ahí un 10%. No es lo mismo que las alabanzas de antaño. No, porque es que los himnos, por lo menos uno le ponía más énfasis a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en la letra, y uno se metía ahí, y así fuera la abuelita que tocara el órgano de tubos allá, ¿cierto? Y las hermanas con la pandereta, pero uno estaba más metido en el espíritu. Pero hoy en día es más ritmo, ¿no? Es todo ritmo, ¿sí o no? Y está uno así, ¡hey! Levante las manos, ¡hey! ¡Gloria a Dios! ¡Hey! Todos danzando, y vamos a danzar. Y ahí se perdió. Pues sí, tú puedes danzar, pero primero preocúpate que tu espíritu esté conectado al Espíritu de Dios, porque estamos dándole como más ritmo, ¿cierto? Más ritmo y huepaje y ayombe, y se necesitan ayomberos en el grupo de alabanza. Alabanzas a Dios. Enséñale a alabar a Dios. Entonces, a tus hijos, Asaf estaba preocupado por transmitir eso. Enséñale a tus hijos que Dios es digno de nuestra adoración y de nuestra gratitud. Alabar significa agradecerle a Dios porque tienes colegio. Papá, es que tengo este zapato y se me sale el dedo gordo por ahí. Agradécele a Dios porque Dios te va a dar unos tenis nuevos. Mientras tanto, dale gracias a Dios porque tienes con qué poner donde pones tus pies. Enséñale a ser agradecido a tus hijos. El principio de la alabanza es la gratitud. Pero luego dice que la segunda cosa que podemos enseñar a nuestros hijos en un ambiente correcto, de reverencia, en un ambiente de sumisión, escuchando, es hablar acerca de la potencia de Dios. ¿Y qué es hablar de la potencia de Dios? Hablar de su poder, de su grandeza por encima de todo. ¿Aló? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le enseño a mi hijo potencia de Dios? Les estoy enseñando a depender de Él y no de ellos, porque Dios es poderoso. Le estoy enseñando a orar y a depender de Él. ¿Tú les enseñas el poder de Dios o le enseñas más el poder del tío rico que vino con un regalito el diciembre 24? Pero lo tercero que encuentro acá es que Asaf se preocupó por enseñarle las maravillas que ya el Señor había hecho. Y vean ustedes el poder, la grandeza de Dios cuando estuvo asistiendo al pueblo en el desierto. Ahora, ¿cuántos saben que cuando uno le habla de acerca de las maravillas de Dios a nuestros hijos, usted le está diciendo Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y es necesario que lo transmitamos a nuestras generaciones. Es necesario, mi amado hermano, que tú le cuentes a tus hijos que todavía Dios es bueno, que podemos contar de las cosas que ha hecho Dios por nosotros, que Dios hará cosas maravillosas. Y esto habla de la importancia de ver y de comprender, ¿cierto?, sobre la mano de Dios en cada una de las experiencias que nosotros hemos pasado. Israel tenía que recordar cuán bueno fue Dios en el desierto. Israel tenía que recordar acerca de toda su historia, desde cuando eran esclavos en Egipto
¿cierto? Todo lo que hizo el Señor para liberarlos de allá de ese yugo, ¿cierto? Y cómo Dios se preocupa porque esa historia sea escrita y enseñada. Y entonces Dios quiere que las generaciones que nazcan no se olviden del Dios de Israel. ¿Es lo que pasó en Europa? Y es que a mí yo tengo el privilegio de enseñar eclesiología en Rema, en CETCO. Y cuando yo preparo mis clases, porque a pesar de que me las sé de memoria, yo siempre las preparo, siempre repaso y investigo más. Y resulta que cuando llega a un punto, pues yo me pongo a investigar acerca de cómo nació la reforma protestante en Europa. En Europa fue donde nació la reforma protestante, impresionante. Y entonces uno se da cuenta que esos países, cuando voltearon su corazón hacia la Biblia, fueron inmediatamente prosperados económicamente, inmediatamente hubo prosperidad económica. Y Europa pasó de pasar de un hambre terrible, pasó a ser una potencia mundial. Vino el desarrollo de la ilustración, vino el desarrollo de la industria, de toda esta cuestión, desarrollos. Europa hoy es, por causa de que hace 2 siglos, gente volteó su corazón hacia Dios y están viviendo todavía de los frutos de eso. Pero Europa hoy se ha olvidado de Dios. ¿Pero por qué se olvidó de Dios? Porque los padres se ocuparon de sí mismos, de ser bendecidos, y se les olvidó enseñarles a sus hijos. Y entonces la siguiente generación nació incrédula. Y hoy muchos países, por lo menos usted va a darse cuenta que en Holanda hay carnaval gay. Y usted, cuidado, voy a hablar de una persona de esas. Pero cuidado, usted también va a sacar la Biblia en el metro, porque inmediatamente lo llevan preso. ¿Qué pasó con esta generación? ¿De quién fue la culpa de que la generación que hoy está viviendo Europa sea la que es hoy? Pues la culpable son aquellos que, conociendo a Dios, no se preocuparon por transmitir las maravillas de Dios a la siguiente generación. La denuncia que está haciendo Asaf está diciendo: ustedes quieren ser bendecidos, ustedes no pueden ser bendecidos ustedes solamente. Ustedes tienen que pensar en la bendición de sus hijos, de sus nietos, bisnietos, tataranietos, muchas generaciones. Por eso, mi amado hermano, esto es la historia triste que podemos leer. Tenemos que hablarle acerca de las maravillas del Señor a nuestros hijos. No hable tanto de las cosas malas. Hable del poder de Dios. Hable del poder de Dios a sus hijos. Por ejemplo, esa es la tarea que tenemos aquí con Zoe, que me está saboteando el culto. Esa es hablarle acerca de las maravillas de Dios. Le ponemos plin plin, pero también debemos colocarle alabanzas. ¿Usted sabe qué es plin plin? Bueno, esos los que tienen bebé saben qué es plin plin, ¿cierto? Quiero más plin plin, quiero más plin plin, ¿cierto? Ya no sabemos todas las canciones de plin plin, ¿cierto? Pero la idea también es que les enseñemos acerca de Dios. Les enseñemos a orar. Les enseñemos a dar. Les enseñemos a dar. ¿Usted quiere que sus hijos sean bendecidos económicamente hablando? Enséñeles a diezmar. Enséñeles a administrar. Si la abuelita le dio 10,000 pesos a la bebé, ¿qué le debes enseñar tú? Bueno, mamá, ven para acá, tan lindo, dale gracias a la abuelita y vamos a orar por la abuelita. Oremos: Señor, gracias por la abuelita que dio esta plata, Señor, bendícela de una manera especial. Ahora, ¿qué vas a hacer con el billete de 10,000? Nada de boliquesos. Vamos a orar primero. Das a darle el diezmo al Señor. ¿Cuánto le vas a dar de diezmo al Señor? Eso es lo que hace cualquier pagano, mínimo. Pero si el niño dice: yo quiero darle el 50%, no seas tonto, dale 10%. ¿Qué estás haciendo? Estás robándole la bendición al niño. Aprende a enseñarle a nuestros hijos eso, a dar, a servir. Que vengan a la escuela dominical. Si salieron de la escuela dominical, ¿qué hicieron hoy en la escuela dominical, bebé? Tal cosa. Y si viene con un matacho de esos que hacen allá en la escuela dominical, ¡ay, qué bonito matacho, tan lindo! ¡Ay, qué es esto! ¿Cierto? Pero yo conozco muchas personas, niños que salen, mamá, le jalan el pantalón, mamá, la falda,
mamá, mire, y la otra estaba por allá chismeando acerca de no sé qué, y yo sí supo, no sé qué, mire, y el niño se desanima. Entonces tenemos que darle el lugar correcto a las cosas que son. Y fíjese, el versículo 5 al 8 habla acerca de enseñémosle a una generación a evitar errores que se cometieron en el pasado. Vea el versículo 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuente a sus hijos. Estamos hablando de 5 generaciones acá. Tú se lo transmites a tus hijos se lo transmiten a sus hijos, luego lo contará a otra generación. Está hablando de que la palabra o lo que tú estás recibiendo hoy es transgeneracional. Significa que tú tienes que... ¿Para qué? Ve al versículo 7. ¿Para qué es la idea? Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres pasado, generación contumaz, generación rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios ni con su espíritu. Qué impresionante. Entonces fíjense que empieza el salmista. Es tan importante hablar con nuestros hijos. Y él empieza a utilizar algo que se llama en términos teológicos la repetición poética, un estilo, un énfasis, donde empieza a estar describiendo una de las más grandes obras maravillosas de Dios. El versículo 4 dice: la palabra, entrégale la palabra. El Señor le entregó la palabra a Israel. ¿Cuál era la misión de Israel? Entregarle la palabra al mundo. El Señor te entregó la palabra hoy a ti. ¿Cuál es tu responsabilidad? Entregársela a tus hijos. ¿Cuál es el resultante de que tú lo hagas? Pues que siglos más tarde el apóstol Pablo explicaría que una de las grandes ventajas que Dios le dio a Israel fue que les confió su palabra. Allá lo dice en Romanos capítulo 3 versículo 2. Pero la responsabilidad no es que te guarde la palabra. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con palabra? Pero ¿cuántas veces la has contado a tus hijos? Entonces, de toda palabra que tú tengas vas a ser responsable. Entonces, tu razón de ser es notificar a tus hijos. Entonces, ahora Dios da su palabra para que sea transmitida a las generaciones venideras. En teoría, mi amado hermano, la revelación de la palabra de Dios puede parecer o volverse completamente irrelevante si tú no la pasas a la siguiente generación. O sea, tienes una posta, un testimonio, como de esas carreras de turnos, ¿cómo se llama? De relevos. Una posta. El que viene corriendo se la da al que lo está esperando, y el que está esperando sale corriendo, pero con la intención de dárselo al siguiente. Entonces, por eso yo quiero decirle a todos ustedes, mi amado hermano, y dice el Señor: independientemente de que tengas o no tengas ministerio tú, todos nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. El pasado te está hablando. Pregunto: ¿qué errores cometimos en el pasado que no queremos que nuestros hijos vuelvan a hacer? ¿Estás haciendo algo porque no se repita la misma historia? ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos como muchos grandes hombres de Dios que conocemos? Pues ellos hicieron lo correcto. Y termina diciendo el Salmo 8, el versículo 8: y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, tú tienes que educar a tus hijos no solo para escuchar la palabra, sino que otra cosa que tienes que enseñar a tus hijos es que enseñen a sus propios hijos. O sea, 2 cosas tienes que enseñar. Número 1, enseña a tus hijos acerca primero, las alabanzas del Señor. Número 2, de la potencia del Señor. Y número 3, de sus maravillas. Pero segunda cosa que es enseñar es enséñales, capacítalos para enseñarle a sus hijos. Enséñale y luego a esa otra generación para que se lo enseñe a su otra generación. Entonces, nótese, mi amado hermano, que lo que Dios quiere son generaciones. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no le dio la promesa de un hijo, Él le dio la promesa de generaciones, de estrellas, de arena. ¿Entiende? Abraham no estaba viendo a Isaac, Abraham estaba viendo generaciones. Por eso él dijo: Señor, cuando le pidió en Génesis 22 que se lo diera en sacrificio, él sabía que él iba a ser un vehículo, pero por otro lado también podía venir. Usted tiene que saber que Dios tiene algo mejor para usted. Parece que arriba se mencionan 5 generaciones. Por ejemplo, primero los padres, segundo los hijos, la generación venidera, luego los hijos de los hijos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo?
que nunca perdieran de vista su historia a lo largo de las generaciones. Tú tienes una historia, cristiano. Tú no naciste ayer. Esta iglesia tiene historia. El cristianismo en general tiene historia, que el diablo está tratando de opacarla y haciéndonos creer que nacimos ayer. Nosotros no nacimos ayer. La iglesia nació cuando Cristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino, que ha tenido batallas, y tú estás acá porque Dios te quiere bendecir, pero quiere bendecir más a tus hijos. ¿Usted es egoísta? ¿Usted quiere que sus hijos sean más bendecidos que usted? Pues claro. Yo me ponía a pensar con mi esposa, esta semana estábamos hablando precisamente de cómo, yo tengo que confesarle, yo no vengo de familia rica. Nosotros somos gente humilde, hablando de cash, ¿cierto? Me acuerdo tanto que con mi mamá teníamos que, muchas veces la situación era tan difícil. Mi mamá trabajaba en oficios varios, servicio doméstico, y me tenía que dejar encerrado en la casa bajo candado mientras ella iba y volvía a trabajar en la tarde. Me dejaba con comida. Yo miraba por la ventana y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba cuando mi mamá se iba, y lloraba y hacía. Y cuando ella podía me llevaba a donde trabajaba, pero las señoras que la recibían, vino con otra boca, ¿no? Y eso hace que... Y yo sentadito, todo un rinconcito sentado, todas las 8 horas que mi mamá trabajaba, las 10, 12 horas, ahí sentadito, no me podía mover, porque si me movía al patio, ¿qué hace ese niño allá? No sé qué, cómalo. Y le daban las almuerzos solo a ella y a mí no me daban. Y llegó un momento en que ella la despidieron y entonces nos tocó ir a Bastos a recoger comida de las canecas. Eso lo tengo muy acá, por eso es que le tengo fastidio a las arracachas. Porque era lo que más encontraba uno en la caneca, era la arracacha. Pero por otro lado, cuando después pasó el tiempo y conocí al Señor, yo dije: Señor, tú utilizaste las arracachas para que yo esté hoy aquí con vida. Y entonces le cuento eso, porque mi esposa contaba su historia también acerca de que don Pablo trabajaba por allá en construcción, doña María trabajaba también en oficios domésticos, y los dejaban solos cuidando un terreno para apartamentos, una casucha de latas en medio de la nada, con 3 perros, ella y su hermano, pequeñitos, corriendo peligros. Y contaban cómo se quemó Jorge, y contaban cómo llegaban gente mala ahí a merodear. Es cosa difícil, hermano. O sea, no es fácil lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que usted escuche lo que le estoy diciendo, y otra cosa es decirlo y vivirlo. Y yo sé que usted tiene su historia también, pero sus hijos necesitan que usted le cuente de usted dónde salió. Y yo le doy gracias a Dios porque mi hija no tuvo que vivir en un potrero como mi esposa, ni tuvo que ir a recoger comida a la Bastos como me pasó a mí. Ha ido mejorando. Ahora yo creo que Zoe no va a ser ni lo que está haciendo la mamá, ni lo que hemos pasado nosotros, sino que ella está diseñada para cosas más grandes. Y usted tiene que profetizar sobre sus generaciones. No es posible que continuemos con la misma onda. No es, no, que mi papá fue mujeriego, entonces yo también soy mujeriego. No, que mi mamá era chismosa, entonces va a ser chismosa. No, usted tiene que empezar a ver que Dios tiene un plan divino, un plan perfecto, un plan de bendición. El cielo se abre para usted ahora mismo, pero usted tiene que escuchar atentamente. Transmita las alabanzas del Señor, transmita su poder y transmita sus maravillas. Pero no para usted, no solo para sus hijos, sino para sus nietos. Siempre hay una oportunidad de bendecir. Y Dios te va a pedir cuentas a ti por lo que dejaste en la siguiente generación. No por lo que hiciste hoy, por lo que dejaste en la siguiente generación. ¿Cómo me gustaría escuchar, pastora, que los hijos de acá, de esta casa, dijeran: pastor, yo quiero ser misionero? Vea, hermano, hacemos lo que sea. Busco lo que sea y los mandamos a un seminario bíblico en Argentina, o los mandamos a Estados Unidos. Ya hablaba con pastores de la iglesia de Dios en otros países, y la mayoría estudiaron en el seminario en Misiones, en Argentina. Hasta consiguieron esposa argentina. ¿Sí? ¿O no? Hermanos, aquí está la bendición. ¿Sabe qué me da tristeza? La iglesia tiene un programa llamado Niños de Promesa. No estoy hablando de todos, hablo de unos pocos. Pero muchos que han sido subvencionados con promesa
se han retirado de la iglesia y se han ido y no han vuelto, ni siquiera gracias. Si nos ven por la calle, cambian de andén. ¿Y yo qué les hicimos? ¿Qué fue lo que les hicimos de malo? ¿Y por qué cambian de andén? ¿Qué se hizo a la iglesia? Lo único que hizo fue hacer el bien. Solo porque le exigimos una carta cada diciembre o cada abril. Hermano, a veces no vemos que Dios nos está bendiciendo de una manera especial. Estamos pensando más en ese señor que está de presidente. Ese sí nos va a dar el subsidio de $1.000.000. Ese sí nos va a bendecir acá. Hermano, ese hermano lo conoce a usted. Y si usted se enferma y estira la pata, no, olvídese que lo va a estar en la clínica ni lo va a llamar. Pero él ya dio su vida por ti. Esta es tu casa.